Bueno, serás un hombre de consulta, ¿no? Muy recurrentemente por inversores, por empresarios, qué sé yo. Sí, esta semana mi teléfono estalló de una manera pocas veces vista. ¿Pudiste, digamos, matizar un poquito? ¿Seguís en pareja? No, Perdón, ya no estoy en pareja. Ah, bueno, perdón. Es decir, la demanda por los servicios profesionales, digamos, se puso muy intensa y para los dos. Entonces era mejor... Bueno, o sea, volviste a la soltería, perdón. Exactamente. Jamás hubiera querido entrar en eso, lo hice casi como una humorada y terminé sacándote un título que no quería. Bueno, vamos al título que sí quiero. Vamos a hablar de economía. Se va Duhovne, llega a la Cunza, primera lectura. Vamos por orden. A ver, yo creo que independientemente de quién ocupe el cargo, el destino de Argentina está marcado. O sea, Argentina va de cabeza a un default y básicamente la única batalla que puede dar hoy es la de tratar de evitar una hiperinflación. O sea, concretamente Argentina, para ser digno de crédito, necesita un superávit primario de 3,5 puntos del PBI. Hoy el resultado estructural, si cumpliera la meta del déficit cero, como se lograría con licuación de partidas, es 1,5 negativo. O sea que Argentina básicamente tiene un gap de 5 puntos en lo fiscal. No veo la voluntad de generar ese ajuste ni por parte del gobierno ni por parte de la oposición. Con lo cual, la verdad es que las medidas que se anunciaron esta semana empeora esa situación. Lo que se anuncia desde la oposición es todavía más leña al fuego en cuanto al resultado fiscal, con lo cual yo no creo que Argentina pueda conseguir el financiamiento que requiere tanto para el 2020 como el 2021. Ahora, Javier, ¿cómo se hace política y se junta votos diciéndole a la gente, miren, hay que ajustar, hay que pagar menos por esto, hay que hacer una reforma jubilatoria y elevar la edad, hay que hacer una reforma en el mercado laboral para poder tener mayor accesibilidad al mercado laboral y que esto implique a su vez que también cuando alguien es despedido pueda ser despedido por un empresario sin que quiebre? Todo eso también es más complejo en tiempos electorales que en otros tiempos, ¿o no? A ver, vos podés hacer ajustes sin que tenga que caer sobre la gente. Ahora, el problema es que cuando haces eso tiene que caer sobre la política. A ver, vamos a ponerlo en dos planos. Por un lado hay un trabajo reciente del BID, que justamente el BID no es un organismo con las preferencias Giacomini-Milei, y hace un estudio sobre la ineficiencia técnica del gasto público, y la peor región del mundo es América Latina, con una ineficiencia técnica de 4,4% del PBI. Argentina tiene 7,2%. Y el BID, educadamente, inventa un término que se llama filtraciones, que yo lo llamaría choreo. Argentina tiene 5 puntos de filtraciones. Es decir, por lo tanto, hay mucha tela para cortar gasto público. En principio, 5 puntos del PBI de afano de la corporación política y después, si querés, 2,2 más de ineficiencia técnica normal, por decirlo de alguna manera. Por otra parte, con Giacomini, nosotros en el libro Libertad, 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 una de las cosas que hacemos en el plano fiscal es proponer un ajuste de 15 puntos de gasto público en términos del PBI, en el caso consolidado. De hecho, fíjate que si vos avanzás sobre lo que son la obra pública, lo que es las transferencias discrecionales y lo que tiene que ver con los subsidios económicos, ahí juntás 10 puntos del PBI. Con lo cual no es que no se puede hacer, y eso te permitiría bajar impuestos por 5 puntos del PBI. El problema es que la obra pública, nosotros proponemos ir a un régimen de iniciativa privada a la chilena, y el problema con ese régimen es que deja de pasar el dinero por las porosas manos de los políticos. Y ya vimos lo que significa para los políticos la obra pública a la luz del tema de los cuadernos. Por otra parte, las transferencias discrecionales, imagínate que es la plata que direccionan los políticos cuando quieren torcer el rumbo de una elección. Y por otra parte, lo que tiene que ver con los subsidios económicos, vos podrías haber hecho una recalibración completa de los contratos y un gobierno torpe que no escucha como este, lo único que hizo fue trabajar sobre el precio. Hay un dicho que dice que cuando tu única herramienta es un martillo, te sorprenderá como todo se parece a un clavo. Bueno,
Digo, eso fue Aranguren y su sucesor, porque básicamente, mirá lo que son las cosas. Nosotros lo hicieron gradual y mal, eran 4,5 puntos del PBI, los subsidios económicos. Fíjate que dijeron lo van a reducir en 3 años, era 1,5 puntos por año, y ¿qué hicieron? Solo le pegaron al precio. El primer año subieron 400%, se multiplicaron por 5. Nosotros, en la propuesta que nosotros hicimos, está en un libro que se llama Política Económica contra reloj, hay 140 hojas dedicado a eso. Básicamente lo que hacías era redefinir todo el contrato. Plazo de concesión, programa de inversiones, política de dividendos, management fee, endeudamiento, garantías sobre nuevo endeudamiento para inversiones. ¿Sabes cuánto subía en el primer año la tarifa en nuestro modelo y eliminando por completo los subsidios económicos? 100%. ¿Te das cuenta? O sea, este gobierno hizo todo lo que hizo, lo hizo mal. O sea, perdóname, para adentrarme un poquito en un capítulo que le ha pegado muy fuerte al bolsillo de la clase media y los sectores, en todo caso, vulnerables, que no reciben subsidios, porque también los hay, o clase media empobrecida, etcétera, que paga todas las cuentas y que no recibe subsidios. Vos decís, si hubiera habido integralidad en la política energética, lo que hubiera habido es, bueno, usted tiene un contrato, no sé, por 50 años, bueno, yo le doy por 80. Usted tiene que ir a pedir más plata para hacer inversiones, bueno, mire, yo soy el garante, salgo de respaldo, por lo tanto usted le va a bajar la tasa. Exactamente. Porque yo oficio de garante. En ese contexto vos hubieras dicho, bueno, tenemos que rediscutir la tasa de rentabilidad, digamos, ¿no? Bueno, pero eso está implícito en algo que se llama ecuación económica financiera del contrato. Justamente lo que nosotros trabajamos es sobre recomponer esa ecuación. Fíjate esto, el gobierno dio todos estos aumentos tarifarios y no consiguió inversiones. ¿Por qué? Porque nunca cerró la ecuación económica financiera del contrato. En cambio, aún hoy. Claro, por eso es, digamos, vos, mientras que no tengas cerrada la ecuación económica financiera del contrato, no vas a invertir. Bueno, te voy a hacer preguntas concretas. Los anuncios de la semana pasada, ¿ayudan en algo al menos como paliativo frente a...? No, para nada. No, para nada, porque lo que hizo fue dispararte más el riesgo argentino. Es decir, se incrementó la probabilidad de default. Es decir, la señal es muy mala. Porque vos, ¿qué es lo que tenés? Macri, frente al desastre electoral, se le abre un abanico de 3 posibilidades. Una es hacer el ajuste fiscal, ponerse los pantalones largos, o sea, asumir una responsabilidad histórica frente al país, a costo de que si vos estás haciendo un ajuste en un contexto donde no tenés confianza, el aumento de ahorro no tiene contrapartida de inversión, se te cae la actividad económica, se te cae el empleo, se te cae el salario real, tenés más pobres e indigentes. Pero ponés las cosas en orden, dejás la hoja de ruta limpia para el próximo gobierno. Esa es una alternativa. La otra alternativa es que siga haciendo lo que está haciendo. Y la verdad es que ya la chocó. Es decir, este camino es obvio que ya no funciona. Y la otra que tenía era hacer populismo. Y esto es una estupidez enorme. Primero porque te hackea el acuerdo con el fondo. ¿Sí? La verdad es que el fondo sería bastante irresponsable, si bien le puede dar un waiver y darle el próximo desembolso, sería una irresponsabilidad porque la meta... ¿Vos crees que si viaja la CUNSA o viene el fondo, no esta semana, la próxima, etcétera, y mira y revisa el programa financiero de la Argentina y las últimas decisiones, etcétera, el fondo debería romper con la Argentina y debería caer el acuerdo? ¿Por qué? Pero si cae el acuerdo no le gira los 5.400 millones de dólares. Claro, exacto. Sería una irresponsabilidad, es tirar... ¿Y si eso pasa, qué pasa? Argentina cae en default. ¿En septiembre? Claro. No el año que viene. No, exacto. Se adelantaría ahora el default. Porque ¿cuánto hay que pagar en septiembre? El fondo te gira la que vos tenés que poner, justamente 5.400 palos. Te permite el rollover, como se llama. Exactamente. Entonces, ¿cuál es el punto? El punto es el siguiente. Vos, ahí tenés un tema. La meta del primer semestre se cumplió maquillando los ingresos. O sea, hubo ingresos transitorios que se anotaron como permanentes. Con lo cual, vos ya sabías que durante el segundo semestre no ibas a cumplir. Si a esto le sumás que están tratando de hacer política fiscal expansiva, si a esto le sumás que la descoordinación macroeconómica que hay en este momento va a hacer que no cumplas con las metas de crecimiento y por ende de recaudación, digo, los números van a ser mucho peores. Y esto es muy grave porque, digamos, si vos vas a un default, más vale que tengas la posibilidad de hacer un nuevo acuerdo, pertrecharte de reservas para evitar una hiper. Cuando Alberto Fernández entonces le pide a Macri que en virtud de la buena relación con el fondo, o sea, él quien renegocie el acuerdo que él
llevó adelante el año pasado y que ha sido modificado en 3 oportunidades, ¿vos tenderías a validar esa iniciativa de Alberto Fernández o a decir, no parece descabellado? Lo venía planteando Labaña. Pero vale es que tiene, pero tiene razón Alberto Fernández. Alberto Fernández es un presidente virtual, si vos querés. La coyuntura económica de Argentina hoy es peor que la que teníamos en la primera etapa del 89. Porque vos por lo menos en el 89 tenías un presidente electo. Entonces, digamos, cuando le estalla la hiper a Alfonsín, se puede ir y asume Menem. Hoy tenés un presidente virtual, o sea, Alberto Fernández solamente es candidato, es un candidato que en las PASO sacó un número tremendo de votos, ¿sí? Pero no deja de ser un candidato a la responsabilidad de Macri. ¿Y qué es lo que hizo Macri? En lugar de hacer el giro correcto, lo que le demanda la responsabilidad institucional hacia el pueblo argentino, no, giró hacia el populismo. Claro, Javier, pero ahí yo te voy a decir, está bien, te entiendo. Ahora, la gente que nos mira dice, basta con el fondo, dejemos el ajuste, no va más, no da más. La gente le dijo, no da más, no puedo pagar la factura, no puedo pagar los impuestos, no llego a fin de mes, los jubilados no le alcanza, los que pagan impuestos no pueden pagar más, entonces... Pero entonces, pero qué ajuste hubo, pero qué ajuste hubo si el déficit fiscal consolidado entre nación, provincia, municipio y la posición de cuasi fiscal del gobierno, del Banco Central respecto a los títulos empeoró. Bueno, ¿qué es lo que hubieras hecho vos? Bueno, ahí yo te conté, por ejemplo, cómo bajar 10 puntos del gasto público. Pero la semana pasada, en lugar de hacer los anuncios de corte populista según definiste. Yo hubiera ido por un duro giro hacia la ortodoxia. ¿Y eso qué sería? Bancarte, perder una elección, pero hacer las cosas que corresponden para la economía. ¿Y eso qué implicaría? No haber tomado ninguna de las decisiones. ¿Y qué decisión hubieras tomado? Profundizar el ajuste, pero sobre partidas que van sobre la corporación política. Por ejemplo. Por ejemplo, eliminar de cuajo la obra pública. O sea, cerrar. Eliminarla. Que dejen de robar de ahí. Eliminar las transferencias discrecionales. Pero también eso es más desempleo, sobra que eso es falso. Eso es falso. Porque en realidad, a ver, cuando vos haces obra pública, ¿con qué lo financiás? Con algún tipo de impuesto. Impuesto inflacionario, impuestos presentes o impuestos futuros, que es deuda. ¿Ok? Con lo cual, cuando vos haces la obra pública, en realidad le estás quitando fondos al sector privado que deja de gastar en otro lado, donde sí quería gastar, con lo cual no solo que destruís empleos en otro lugar de la economía, que además siempre es más productivo el sector privado que el sector público, y además hay una cuestión de libertades individuales o las preferencias de los consumidores. O sea, digo, es un espanto. Cualquier cosa que tenga que ver con el gasto público, no solo que tiene un vicio de origen que está financiado con impuestos y que jamás van a gastar en lo que vos querés, con lo cual tenés doble pérdida digamos, porque tenés menos ingresos y porque además te van a dar un bien que no es que el que vos querías, porque si no, no lo estarían haciendo por la fuerza, sino que además la productividad es mucho menor. Y ni que hablar sobre las filtraciones. Javier, ¿le crees a Nielsen cuando dice que no está en mente de Alberto Fernández reestructurar la deuda? ¿O le crees a Alberto Fernández cuando dice hay que reestructurar el acuerdo con el fondo y eventualmente la deuda? Cuando Alberto Fernández dice que hay que reestructurar el acuerdo con el fondo, lo que está diciendo es que va a defoltear a los tenedores de bono. Bueno, el Fondo Monetario Internacional es una... lo que el mercado teme. Pero no dan los números. ¿Es independiente de Alberto o Macri reelecto? Claro, es decir, ¿quién le va a poner el año que viene 35.000 palos verdes a Argentina? O sea, estamos al horno con papa y frita, perdón la expresión. El default es inexorable. Si Argentina no hace un giro radicalizado hacia la ortodoxia, el default es inexorable. Mira que seguro se lo llevaron preso, decían en mi barrio. ¿Vos estás seguro de que eso es? No hay otra chance que no sea esa. Bueno, decime vos de dónde van a sacar 35.000 palos verdes para ponerle a la Argentina. Nacho, ¿vos tenés respuesta a eso? ¿Qué sé yo? No, porque digo, estaba el sueño de las focas amarillas que decía, no, la va a poner Trump. Ah, la pone Trump. ¿Cómo la pone Trump? Porque Trump la única forma que tiene de poner esa plata, ¿cómo es? Vía Fondo Monetario Internacional. Vos me estás diciendo que de repente el Fondo Monetario Internacional va a hacer Estados Unidos un incremento de capital, ponele 50.000 millones, va a licuar al resto de los países para dárselo a Argentina. Vamos. Nacho. Sí, Milei, hoy leí una columna en Infobae que hablaba de
la solución es dolarizar. Dolarizar y entrar en un plan de convertibilidad para matar la inflación, un 1 a 1 como en su momento. ¿Lo ve viable? Y en ese caso, ¿a cuánto creería que se tiene que equiparar un dólar? Bueno, eso es... A ver, te cuento, hay distintas alternativas. Hay quienes proponen una convertibilidad, hay otros que proponen una dolarización y está la alternativa que con Diego Giacomini nosotros desarrollamos también en el libro Libertad, Libertad, Libertad. O sea, perdón la autorreferencia, pero el libro tiene un plan económico. Nosotros somos partidarios directamente de eliminar el Banco Central. Es decir, nosotros lo que estamos proponiendo es ir a un sistema de banca libre, que con el formato de banca Simon, básicamente, ¿qué es la banca Simon? Separás el almacén de valor, que es como si fuera una caja de seguridad, donde vos dejás la plata, te cobran un fee anual, vas, si querés, tocas la plata, le sacás fotos, te sacás foto con los billetes, con lo que quieras, ¿sí? Y está siempre ahí. Cuando te la querés llevar, te la llevas. No hay ningún tipo de problema. Y después una banca de inversión. En la banca de inversión, es el viejo dicho, si te gusta el durazno, bancate la pelusa. ¿Vos querés tasa de interés? Ok. Vas y vas a distintos fondos comunes de inversión. Ahí, si vos elegís un fondo común malo, quebrás solamente vos, pero no afecta a la sociedad. Ese sistema es un sistema anticorrida. Se desarrolló en la Universidad de Chicago en la década del 30, después de la Gran Depresión. Simon era uno de los economistas de la Universidad de Chicago. Ese sistema tiene la característica de ser anticorrida, por lo tanto no necesitas más el Banco Central. Además, tenés todos los incentivos para dejarlo libre. ¿Por qué? Porque si hacen las cosas mal, las pagan con la propia, ¿ok? Y entonces, una vez que vos haces eso, largás la competencia de moneda. Desde nuestro punto de vista, a la luz de la historia argentina, la moneda va a ser el dólar, ¿sí? Pero podría ser cualquier otra. Y ahí, una vez que vos decidió la moneda los argentinos, ahí liquidás el Banco Central. Pero, por ejemplo, no es trivial qué es lo que haces vos, por ejemplo, con los activos que tenés. Viste que nosotros también propusimos un mecanismo para limpiar las LELIQ. Porque si no, vos vas a tener que responder por todos los pasivos, no solo por la base monetaria, sino que vas a tener que responder también por los pases y por las LELIQ. Claro. Entonces, si vos no limpiás esos instrumentos, el tipo de cambio cada vez te da una cosa más grande y el nivel de empobrecimiento en dólares de los argentinos va a ser monstruoso. Entonces, por eso es muy importante limpiar, por ejemplo, las LELIQ. O sea, y todo lo que vos puedas conseguir de financiamiento para reforzar el balance del Banco Central va a implicar menos dolor sobre los argentinos. Respecto a las otras situaciones, ¿cuál es el problema de la dolarización? Si vos dolarizás, no sé, a la Ecuador o a la Panamá y seguís teniendo un sistema de encaje fraccionario, si vos tenés una corrida estás en problema. ¿Por qué? Porque no podés emitir dólares. En ese sentido, la convertibilidad era mejor que la dolarización, porque frente a la corrida vos podías responder emitiendo dólares, pesos, dabas redescuentos y los bancos te entregaban, ¿qué? Créditos. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que la convertibilidad ya la quemaste. Entonces la gente le va a desconfiar a la convertibilidad. O sea, lo que propone Jorge Yoma para vos es inviable porque ya existió y porque no es creíble entonces. Exacto, ya lo quemaste. Por lo tanto, el único paso que te queda es Ecuador, dolarizar la economía. Sí, pero el problema de la dolarización a la Ecuador o a la panameña es que vos seguís teniendo un sistema de encaje fraccionario. Entonces, frente a una corrida no podés hacer nada. Perdón, Nacho, seguí. Perdón. Sí, le quería consultar si lo ve viable en el país hacerlo, si es la solución para salir de la inflación. Sí, claramente es la solución para salir de la inflación porque no vas a tener más inflación. Claro. Es decir, pero, a ver, nosotros tenemos Banco Central desde 1935. Antes del Banco Central, la inflación en Argentina era del 2, 2,5%. Los 10 primeros años, que fue mixto, la inflación saltó al 6%. Y después, entre el año 1946, cuando se nacionaliza el Banco Central, que dicho sea de paso fue creado por 40 años, o sea, en 1975 debería haber sido cerrado. Ahí vos tenés que hasta 1991, cuando se produjo el repudio de la moneda, la inflación promedio fue 225% promedio anual. Le quitamos 13,0 a la moneda, destrozamos 5 signos monetarios, tuvimos 2 hiperinflaciones sin guerra, después vino la convertibilidad. Esto es muy interesante como experimento. ¿Por qué? Porque durante 10 años la inflación promedio fue 9% anual. Pero se concentró en el primer año y medio. A partir de 1993, Argentina fue el país con menos inflación del mundo. En 1997, Argentina creció muy fuertemente con deflación.
Después le devolvimos el mono, la navaja al mono. En los primeros 4 años del régimen K la inflación promedio fue 10, en la segunda parte 20, después 30, y este gobierno, vaya a saber, no se puede saber, puede terminar en cualquier desastre. Entonces, ¿por qué? Porque una vez que se gatille el default, tenés una probabilidad altísima de que haya una corrida bancaria, que para eso, digamos, los bancos tengan que darse vuelta y pedirle al Banco Central que pague las LELIQ, y cuando vos tires nafta al fuego, porque vas a estar tirando emisión monetaria, cuando la gente no quiere tener pesos, vas a tener una corrida cambiaria que va a derivar en una hiperinflación. Es fuerte. Javier, 2 o 3 preguntas puntuales. Pero te das cuenta, ¿no? Que Sí. del default no podés salir, pero podés hacer un montón de esfuerzos para tratar de evitar la hiper. Está bien, pero no es el camino que el gobierno eligió, porque el gobierno está pensando en cómo recompone con cierto sector de clase media enojada, a la cual el gobierno le quitó... Sí, populismo de segunda poder de marca. compra. La verdad que vos pudiendo elegir populismo de primera marca, populismo premium, que es el peronismo, contra populismo de segunda marca, vas a elegir el premium. Aparte te voy a decir algo, aun cuando vos le igualaras la calidad de populismo, el otro populismo tiene una fidelidad enorme. Si te convocan, ¿serías ministro de Economía? No. Yo quiero ser presidente del Banco Central para cerrarlo. Como dijiste varias veces. Obvio. Obvio, porque estoy convencido que no hay forma de que vos tengas un Banco Central que... O sea, yo tengo un problema conceptual con el Banco Central, para mí es una estafa. ¿Sí? Está bien. Entonces imaginás, más inflación, menos poder de compra, sigue la destrucción de empleo y en todo caso imaginás... Es que, a ver, tenés una descoordinación macroeconómica fenomenal. ¿Por qué? Porque por un lado, a vos la tasa de interés ya se te fue a las nubes. ¿Sí? Porque ante la inminencia del default, ¿sí? La tasa de interés en dólar en Argentina es gigante. Pensá que el Bonar 2020 oscila en un riesgo país entre 4.500 y 7.000. ¿Ok? El promedio del riesgo país es 1.900, 2.000, pero el de la punta es 7.000 o 4.500 según si alguien está metiendo guita ahí. Ejemplo, el gobierno. Eso hace que no haya inversión viable en este país. Y además, cuando se genera esta situación, la gente se asusta y ahorra. ¿Qué es lo que pasa? Ese exceso de oferta de bienes se traduce en caída de la demanda de trabajo, por ende cae el salario real, cae la actividad económica, tenés más pobres, tenés más indigentes. Ahora, eso va a pasar y se te van a complicar más los números fiscales. El tema es, ¿qué nivel de crisis estás dispuesto a asumir? ¿50% de pobres o 75%, que es la hiper? Me dejas sin demasiadas preguntas, Javier, en el deseo de que... ¿Eso es bueno o es malo? No, en el deseo de lo que crees que va a suceder que no ocurra, te agradezco la sinceridad. Ojalá sea una advertencia, una alerta, qué sé yo. Y en el aporte al debate, que sin duda has hecho mucho ahí. ¿Cuántos años estudiaste economía? Y yo hice el grado, que son 5 años, Sí. o sea, cuando yo estudiaba eran 5 años, e hice 2 maestrías, o sea, ahí tenés 4 años más, pero nunca dejé de estudiar. ¿Y das clases? Doy clases hace 28 años. Arranqué siendo ayudante de segunda de microeconomía y bueno, y nada, yo soy especialista en crecimiento económico con y sin dinero. ¿Sabes por qué te pregunto esto? Porque muchos dicen o entienden que acá estamos frente a un problema cultural en la Argentina. Por eso, una frase, quiero leer la de Sebastián Borenstein. Yo no sé si vieron la entrevista que le hicieron en Infobae. Sebastián Borenstein dice algo así como que en la Argentina los monólogos de Tato, su padre, sean actuales, lo que está reflejando es a la Argentina, no la brillantez de Tato. Porque en definitiva Tato en los 70, en los 80, en los 90 planteaba los debates que todavía no nos zanjamos, no libramos, no terminamos de saldar en la Argentina. Y el mundo ya dejó muchos de esos debates, los superó.
Y acá todavía seguimos ver. sosteniendo que la culpa la tiene el otro, siempre y sistemáticamente, A y ver. nunca asumimos nada. Vamos a este punto. Yo comparto plenamente que el problema argentino es cultural. O sea, Argentina es un país que está infectado de socialismo. A punto tal que hay alguien que puede considerar que este gobierno es liberal. Digo, mucho más espantoso es cuando dicen que es neoliberal, porque el término neoliberal se creó en la década del 30 por una persona llamada Alexandre Rostow, que era de origen marxista, y trató de encontrar una solución entre el fascismo y toda la economía de los nazis y el liberalismo, buscar una cosa intermedia. O sea, con lo cual ya cuando te definen de esa manera, el que lo está haciendo o es nazi o es fascista, cualquiera de las vertientes del peronismo adhiere a eso, el propio Perón decía, yo soy nacionalsocialista, o directamente de la izquierda más recalcitrante. ¿Cuál es la realidad? Desde que Argentina empezó a abrazar las ideas socialistas en 1928, en el segundo gobierno de Irigoyen, Argentina pasó de ser el quinto país más rico del mundo, hoy es 65, y solamente le queda seguir cayendo. En el libro que mencioné tantas veces en esta nota con Giacomini, toda la primer parte la dedicamos justamente a lo que tiene que ver con los valores del capitalismo, lo que tiene que ver, porque cuando vos defendés el capitalismo, es un sistema que fue superior en lo productivo, porque el muro se cayó y aplastó a los zurdos, no al capitalismo. O sea, es superior no solo en lo productivo, es superior en lo ético y moral, y además es superior estéticamente, ¿sí? Mientras que el socialismo se basa en los valores de la envidia, el odio, el resentimiento, el trato desigual frente a la ley, el robo y el asesinato. Sin embargo, esta sociedad, por ejemplo, cuando clama por la justicia social, justamente está exacerbando todos esos valores socialistas, que es lo que hunde a este país. Entonces, ¿sabes cuáles son los datos? Los datos dicen que aquellos países que son más libres son 8 veces más ricos que los reprimidos. Que los que están peor en cada economía, el decil más bajo, está 11 veces mejor el que está en el país libre que el que está en el reprimido. Y no solo eso, ese tipo que está en el decil más bajo, en el país libre, está mejor que el 80% de las personas que viven en el país reprimido. Es decir, algo así como que es mejor ser cola de león que cabeza de ratón. Pero eso no es todo. Además, la gente vive más. Las mujeres, por ejemplo, tienen más derechos, ¿sí? Entonces, digo, ¿y sabes qué? Tienen 25 veces menos de pobres normales y 50 veces menos de pobres extremos. Entonces, ¿dónde está la lógica? ¿Dónde está el negocio? El negocio es ese, es la libertad. Vos sabés que antes de que existiera el capitalismo, la condición natural del hombre era la pobreza. El 95% de la población, allá por el 1800, vivía con menos de $1 diario. Después apareció el capitalismo. ¿Sabes cuánto es ese número hoy? 5%. Nunca en la historia de la humanidad se creció nada como se creció en esta época. ¿Me comprendés? Entonces, no hay lugar a debate alguno. Ese es un problema empírico. Y sin embargo, acá parece que el muro se cayó para el otro lado. Gracias, Javier. Gracias, Paulino. Hasta la próxima. Hasta la próxima.